Bienvenidos a Más de Usare, el podcast de historia que no es serio, pero si es en serio. Mi nombre es Jorge Juárez. Yo soy Luis Mario González. ¿Cómo están? ¿Qué pedo? Un gusto volver a saludarlos. Nuevamente en un episodio más de su programa favorito, claro que sí. Y antes de empezar al chismecito, queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito, tanto en YouTube, Instagram, en TikTok. Está creciendo la comunidad, güey. Está creciendo, vamos para arriba. Un saludo a todos, un abrazo, bienvenidos al chismecito histórico. Ábranse una birria o sigan lavando los platos. Porque así es como yo escucho podcast y vamos a darle. Saludos atrás de la cámara el Joe. Joe está atrás de la cámara y controlando el audio tenemos a Chalo. Ahí tele, ¿qué onda? Yeah. Sí, señor. Sí, señor. Jorge, a ver, ¿qué pedo con el día de hoy, güey? A ver, empecemos. ¿Sí sabías que...? Pues, vato, hoy vamos a platicar de un personaje histórico de México que, la neta, causa divisiones, güey. Ok, claro. Hay gente que dice que fue un gran presidente. Otros dicen que no es un presidente, que al contrario es de los más culeros que ha tenido México. Tiempo, no estás hablando de nuestro presidente de ahorita. No. Ay, perdón. Eso es lo que dicen, o sea... No, entonces, ¿qué otro presidente, güey? Pues uno que duró en el poder como 30 años, güey. Es poquito, güey, es poquito. Como 30 años, el gran Porfirio Díaz. El señorón Porfirio Díaz. Qué miedo, güey. En ciertos lugares del país tronó el cielo y en otros se pararon pezones. Pues, güey, hablar de Porfirio Díaz siempre es cuestión, es de polémica, güey. Pero sí, acuérdense que en Más de Usare Podcast no tomamos partidos, sino tratamos de entender la historia y los personajes de una manera un poco neutral. Porque pues la historia no es un partido de fútbol, güey. O sea, no es como... Sí, güey, o sea, no es como buenos contra malos. O sea, bueno, no sé, Ni el fútbol es buenos contra malos. Hay gente que sí, güey. Hay gente que piensa así, que los del América y todos los que no son del América, que... sí, me explico. Pero bueno, güey, precisamente, güey, sí, tienes toda la razón, güey. Es bien divisorio este presidente, güey. Quienes dicen que fue el mejor, güey. Quienes dicen que fue el peor. Estuvo raro, güey. Estuvo raro porque como que los estándares de hace 100 años son diferentes, obviamente, a los estándares del día de hoy. Entonces, claro, con estándares de hace 100 años, 130 años, a lo mejor y sí, fue, pues, buen presidente. Pero pues ya no es hace 130 años, güey. Entonces, por eso ahorita creo que es donde nos detenemos y nos empezamos a discutir de que, güey, es que todo ese pedo que hizo no estuvo chido, güey. Es que justo también, no recuerdo quién lo decía, güey. Estaba escuchando un audiolibro que decía que la historia siempre se escucha y se estudia desde el contexto en el que se está, güey. Y no en el que se escribió. ¿Sí me explico? Entonces, exacto, justo como dices, güey. O sea, ahorita no podemos hablar de Benito Juárez, de Porfirio Díaz, de Pancho Villa, en nuestro contexto, porque es muy diferente al que en el momento en el que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, por eso les digo así como que hay que quitarnos los prejuicios cuando leamos o escuchemos de historia. Hay que quitarnos los prejuicios y lo que creemos que ya sabemos para poder agarrar algo más que puede reforzar lo que ya sabes o entonces hay que relajarnos un poquito, güey. Un poquillo, güey. Entonces, para que estemos todos conscientes, que estemos en la misma página, vamos a hablar más o menos de cómo, primero vamos a hablar de más o menos la situación que le permitió a Porfirio Díaz tomar el poder, más o menos cómo fueron sus primeros años, y luego nos vamos denso en los sistemas de esclavitud que hizo el güey. Tú eres uno de esos, güey. Disculpen. No, pero sí, lo escucharon bien. Porfirio Díaz hizo sistemas de esclavitud, entonces pues el día de hoy vamos a averiguar por qué y cómo. Entonces, antes de empezar con todo esto, güey, es imposible hablar de Benito Juárez sin que salga a relucir el nombre de Benito Juárez, güey. ¿Por qué? De Porfirio Díaz, ¿no? Sin que salga a relucir. ¿Qué dije? Benito Juárez, sin que salga a relucir. Benito Juárez. Obvio, no puedes hablar de él sin hablar de él, güey. O sea, claro. no me equivoqué. Pero sí, no puedes mencionar a Porfirio Díaz sin que alguien diga, no, pero él era el malo y el bueno era Juárez. Exacto, güey, justo. Sí. O sea, están en esos dos polos. Pero para entrar a hablar de Porfirio Díaz, güey, hay que hablar un poquito de Juárez, güey. El cual, güey, seguimos con lo del güey, ¿verdad? Okay, sí. O sea, cada vez que digamos, güey, Chalo nos tiene que poner ese sonido para no decirlo tanto. Muletillas. Muletilla. Entonces, Benito Juárez, antes de que muriera, bueno, más bien cuando se creó como un ilustrado europeo, güey. O sea, el vato,
Era liberalista, estuvo involucrado con todo el movimiento positivista, capitalista, cientifista. Estaba de acuerdo con la industrialización. Ok. Que son como que la mayoría son como todas estas ideas que vienen de la... Le dicen ilustrado por la ilustración francesa, ¿no? La Exacto. revolución francesa que dio paso a todas estas ideas. Exacto, entonces Benito Juárez eran todas las ideas que traía formaban parte de todos estos movimientos, ¿no? Que era construir un país industrializado, un país que de alguna manera tuviera burgueses y obreros, güey. Era capitalista, sí, o sea, Benito Juárez era capitalista, güey. Y el movimiento contrario, que eran los conservadores, por así decirlo, querían mantener un gobierno agricultor, minero, que vivían de la extracción. Perdón, güey, no sé qué está pasando, güey. Que sacaban cosas de la tierra. Vivir de la extracción de las naturales, güey. Sí. Y no de la transformación de esos productos como tal. Ajá. Entonces, querían tener peones en vez de obreros, terratenientes en vez de empresarios. O sea, como dijimos en algún momento, nada más se cambiaban los nombres y algunas circunstancias, pero prácticamente se seguía manteniendo lo mismo, ¿no? Güey, es que el mundo sigue funcionando de esa manera, güey. Todavía, güey, porque, por ejemplo, China creció su economía en los últimos 30 años porque Estados Unidos se fue a estas mismas cosas que dices, a hacer toda la industria allá y ya nada se traen los productos para acá. Y luego China lo empezó a hacer con África. Y África, yo no sé con quién lo va a hacer o qué, pero... Pobrecillos, güey. Pero así es como sigue funcionando el mundo. O sea, nosotros vamos a ser los que producen y ustedes van a ser los que trabajan. Nosotros somos los beneficiados y ustedes son los que trabajan. Exacto, prácticamente, güey. Por no decir chingados, güey. Entonces, Juárez traía esa idea también, o sea, era lo que quería hacer. O sea, él traía la idea de industrializar el país, de traer capital extranjero. O sea, Benito Juárez quería hacer todo lo que Porfirio Díaz hizo. Entonces, por eso es importante mencionar a Benito Juárez. Y de hecho, traigo una lista de como de comparaciones de Benito Juárez y Porfirio Díaz, güey. Guáchate. No. Los dos fueron compañeros de batallas y de ideas. O sea, los dos eran liberalistas. Ajá, liberales. Los dos oaxaqueños, los dos indígenas, los dos masones, los dos con estudios en el Instituto de Oaxaca. Los dos pelearon contra Santa Ana, los dos pelearon contra los franceses, los dos contra Maximiliano y los dos estaban en el Partido Liberal, que compartían el progreso de un país. Entonces eran contemporáneos de... Sí, eran compas. Bueno, o sea, lucharon juntos, O sea, güey. si eran casi de la misma edad, algo así. ¿O? Porfirio Díaz era un poquillo más joven, güey. ¿Cuánto es más joven que Benito Juárez? Sí, un poquillo más joven. Ponle tú, o sea, cuando Porfirio Díaz estaba como que subiendo los rangos, el Juárez ya estaba en las altas esferas de la política, ¿no? Ok. Y de hecho, Porfirio Díaz trató de derrocar a Juárez, güey, un par de veces. Y Juárez dijo, perdonado. Chavo, chavo. Lo perdonó en vez de exiliarlo, güey. O sea, Juárez habría podido evitar el porfiriato si hubiera exiliado a este güey que le trató de derrocar 2 veces. Pero no lo hizo, güey. No, pues es que como dijimos ahorita, o sea, eran compas prácticamente. Sí, eran ¿no? homies O sea, de compartían guerra, la misma ideología. Es Sí, la O sea, que en los la mantenía. ideología, pues así de estudiante de primaria y todo, o sea, que nos dicen, no, que Benito Juárez y Porfirio Díaz, pues uno lo recuerda que pues no, ni siquiera vivieron en la misma época, ¿no? Pero ahorita que nos Sí, están se siente diciendo- como algo distinto. Ajá. Ajá, justamente porque está polarizado contra... Porfirio Díaz era el bueno y Benito Juárez era... No, Porfirio Díaz era el malo y Benito Juárez el bueno. Exacto, güey. Porque, Entonces, por ese discurso está así... Es que porque a Porfirio Díaz se le juzga por todo lo que se le conocía al final de su vida y a Benito Juárez por todo lo que fue en sus luchas, no al inicio de su vida, sino al inicio de su carrera en el escenario nacional. Ok. O sea, entonces, de que, pues claro que un dictador de 30 años va a sonar como un culero y el güey que peleó para que mexicanos se gobernara por mexicanos va a sonar como bueno. Pero no tomas en cuenta todos los detalles, güey. Sí, los medios que usaron para llegar Exacto, güey. Pues estaban de acuerdo en todo, güey. Entonces, muy probablemente Benito Juárez habría hecho lo mismo, ¿no? Si hubiera llegado si no se hubiera muerto antes de quedarse con el poder. Pues ya tenía 15 años en el poder, sin haber ganado alguna votación o algo, güey. Nada más fue Ey, porque él quiso. Te Como, digo por que favor, la yo lo digo. democracia está sobrevalorada, güey. Oh, palabras fuertes. Muy fuertes. Y cuando ganó Porfirio Díaz, ¿había otros partidos políticos? ¿O contra quién luchó en las votaciones? ¿O? Porfirio Díaz tumbó a Lerdo de Tejada. Ajá. A Lerdo de Tejada. Justo que fue el que se quedó en el poder cuando Benito Juárez murió. Pero en aquel entonces no había partidos políticos, ¿no? Nomás eran
O sea, todavía no como Figuras, tal. nada más. O sea, no estoy seguro de este punto en específico, si ya existía. El Partido Liberal, meh. O sea, en general en toda esa época fueron liberales contra conservadores. Entonces toda la gente que quería el imperio, la iglesia con sus poderes, contra todos los güeyes que querían la república y el pueblo con sus poderes. Entre comillas, ¿no? O sea, pero... ¿qué fue lo que me preguntaste? ¿Qué fue lo que si había partidos. Que si había partidos. No estoy seguro si había partidos como tal. Sé que al inicio de México, después de la independencia, los grupos masónicos eran los partidos. Actuaban como los partidos. Y los dos, estos dos eran masones. Entonces, no sé si para este punto ya se habían formalizado de que el Partido Liberal, o si seguían las facciones masónicas moviendo eso en su propio nombre. Que es lo más propio. Es lo más factible, güey, que eran... O sea, a ver si alguien sabe ahí en los comentarios, pero nunca falta el homie que se sabe así de lleno toda la historia de un Eso punto. sí. No se les olvide comentar, siempre los leemos y nos ayudan mucho. Pero sigamos, güey. Vamos a continuar. Entonces, Benito Juárez se muere, entra al poder Lerdo de Tejada, y cuando va a terminar su mandato, güey, se quiere reelegir Lerdo de Tejada. Y es cuando por ahí entra el Porfi. Y dice, no. No, señor. Entonces empieza la revuelta, se levantan armas, logran exiliar a Lerdo de Tejada. Y obviamente, Exiliar se refiere a le dieron unas exiliadas en la espalda. Lo encontraron suicidado con 2 balazos en la espalda. Salió corriendo a Estados Unidos, güey, Lerdo de Tejada. Entonces se queda... típico político mexicano, ¿no? Sí, pues claro. O se va a Irlanda, ¿no? Como otro pelón. Cuidado con ese pelón. Sí, Palabras limpias. Creo que su papá se enoja. Entonces, Tejada se va a Estados Unidos, güey. Y obviamente el personaje indicado para tomar el poder era Porfirio Díaz, güey, porque gozaba de cierta fama por haber sido un héroe de guerra. O sea, como les decía ahorita, o sea, el güey luchó contra Santa Anna, contra los franceses, contra Maximiliano. Porfirio Díaz es un héroe de la batalla de Puebla el 5 de mayo. O sea, fue así como que... De que llevó el la multiverso caballería. ya está... Sí, ves, en la escuela nunca dijeron... Eso, güey, por eso está bien verga la historia, güey. Por Está eso más está toda vergas. culera la escuela. Sí está. Es un chiste. El sistema educativo. El sistema educativo, sí. ¿Qué te pasa a la escuela en línea? Los niños en pijamas acostados tomando clases. ¿Qué te encargo? Y nunca falta el papá que pasa en toalla por atrás de la clase de primaria. De que sí, tú sigue en tu clase, hijo. Pero bueno, continúen. En otro podcast. Ese es otro podcast. Para el exclusivo. Suscríbanse al exclusivo para escuchar más de Señores en Toalla. Más usar en toalla. Entonces, pues llega al poder Benito Juárez. Otra vez. Porfirio Díaz. Que Que tumbó al Lerdo. tumbó al Lerdo de Tejada, llega al poder y, obviamente, como dato curioso, güey, en ese momento Díaz estaba casado con, aquí lo traigo, Delfina Ortega Díaz. Y tiene el mismo apellido porque era su sobrina. Nada más lo voy a dejar ahí. No solo se llama Delfín. Sí, Delfina. Delfina, o gran diferencia. No solo se llamaba Delfina. También era sobrina del presidente. Era sobrina del presidente. Ahora su sobrina era hija de la hermana de Porfirio Díaz. A la verga. A la cual le llevaba 15 años. Ahí nomás lo voy a poner ahí como dato. Ustedes saben qué hacen con él, pero eso nadie lo menciona. Ahí está en la biografía de Porfirio Díaz y todo. O sea, pero... era su sugar uncle. Sí. Sugar daddy. Bueno, entonces, lo voy a subir, pues, Díaz tenía cierta fama, entonces llega al poder, se encuentra con un país pues devastado, güey. O sea, México había tenido años en guerras, güey. Desde la independencia había estado en guerras, rebeliones. Ajá. O sea, no solo desde que se consumó la independencia en el 21, desde que empezó en 1908. Oigan, algo importante, ¿y no traen más chismecito de la sobrina y él? No, para indagar, o sea, pues nada más. Pues en algún punto, Delfina tiene un parto medio difícil, muere. Delfina llegó a su fina. Llegó al fin. Delfina hasta el fin. Murió y luego Díaz se consiguió una morrita de 17 años. También. O sea, le gustaban Sugar jóvenes. Grandpa. Imagínate. Ya no sé. No, Sugar President, güey. Supongo que ser presidente tiene sus... Su afrodisíaco, ¿no? Sí, no, le das como que está guapura, ¿no? Mira, está medio guapito, viejito. con muchos ceros en sus cuentas acá. Bueno, entonces
llega, se encuentra con un país, pues, prácticamente hecho pedazos, económicamente, socialmente, y pues batalla un poco, güey. O sea, el primer gobierno de Díaz no fue del más exitoso, güey. O sea, el güey tuvo ahí bastantes problemas. Se acaba su mandato y luego, pues entrega la presidencia, porque el vato todavía tenía así como, no quería ser tan descarado de reelegirse. No tanto. Pero el vato ya sabía y entendía que para llevar los planes que él quería a hechos, iba a tomar tiempo. Sí. Entonces ese fue como... Claro, güey. O sea, y no confiaba que alguien lo podía seguir. No, los tengo que hacer yo, aunque me tome 30 años. ¿O? Es que antes, así era, bueno, yo creo que a lo mejor y todavía, güey, pero antes, o sea, ahorita tenemos ya formas legales, constitución, formas de gobierno. Hay partidos políticos. Partidos, o sea, todo esto impide que un güey lo haga, pero la verdad es de que eso sí es cierto, güey, porque todos estos personajes bien famosotes que son una figura de un güey o una huella que sacó adelante a un pueblo, a una nación, es porque el liderazgo de una persona puede llevar mucho más allá que la mala organización de todo un grupo, güey. Entonces, pues sí, es cierto que es difícil hacer estos cambios en una presidencia o algo así, güey. Es difícil que haya continuidad, Sí, güey. ¿cómo construir un ferrocarril en todo el país en 6 años o en lo que No, dure? eran 4, ¿no? O sea, porque... En ese entonces eran 4. eran 4. como los Díaz gringos, fue el que lo... 4 años de presidencia. Díaz fue el que lo extendió a 6. Y quitó la reelección, ¿no? No, eso no me lo sé muy bien. Pero... Bueno, a lo mejor y más bien eso se hizo, pues no, porque lo hizo durante 30 años. Exacto. Entonces creo que más bien después de la revolución fue donde dijeron, ok, 6, pero no te puedes reelegir, culero. Exacto. Sufragio libre, no reelección. Ajá. A eso vamos, ¿no? Sufragio efectivo. Sufragio efectivo. Entonces llega al poder, entrega la presidencia por 4 años a su compita y luego regresa al poder. Y ahí es cuando justamente empieza lo que se conoce como el porfiriato, güey. Así ya que el vato se extendió así un chingo de tiempo, güey. Y se dice, Luis Mario. Ay, güey, a ver, ¿qué dicen? Lo dice Pedro J. Fernández en el libro México a 3 bandas. Ahí está la fuente para la gente. Es que dijeron, me enteré y parece chisme. Es que Wikipedia. Ajá. No, este es el mismísimo Pedrito J. Fernández. Pedrito J. Fernández. Está muy cabrón, güey. Está muy chido, güey. Porque ese se llama cabrón. Pedrito, pero... Ay, Pedro, Mr. Pedro Don J. Pedro. Fernández. Pedro J. Fernández. En el libro México a 3 bandas menciona que Díaz se entera de que en Veracruz hay un grupo de lerdistas o de personas que estaban planeando hacer un golpe de estado y quitarle el poder para volver a regresar al Lerdo de Tejada, güey. Entonces, el gobernador de Veracruz, Luis Mier y Terán, le manda un mensaje y le dice, hey, güey, pues está pasando esto, ¿qué hago? Y cuenta la leyenda que Porfirio Díaz le regresó el mensaje, el telegrama diciendo, mátalos en caliente. Ay, que mata a esos lerdos. Entonces, esta leyenda, Chingados, güey. según Pedro J. Fernández, no hay registro de eso. Sí. Pero, o sea, es como de estos que se corrió la voz. Es que Porque fue lo que pasó. O sea, hay varias de esas, güey. Es que hay varias de esas así frasecillas, güey. Como está, por ejemplo, lo de disparar primero y preguntar después. Eso lo empezaron los rurales, güey, en el porfiriato, que era como su policía secreta, güey. Que era su policía que mantenía el orden así, leal directa al presidente de la nación. Sí, de hecho después salió lo de Star Wars que disparó primero Han Solo, ¿no? Ahora Disparó sí, primero y luego preguntó. el universo está creciendo demasiado, güey. No, es que las influencias del porfiriato hasta en Star Wars llegó. Entonces, te digo, no hay como algo exacto, no hay un documento que respalde esto, pero a raíz de ese rumor de que Pues las Porfirio Díaz acciones dijo dijeron, eso, pues, que más obvio. desde ahí empezó los caricaturistas, ciertos periodistas ya empezaron a ver que Porfirio Díaz ya no era como el héroe que había llegado al Ya era poder. de güey. cuidado, así. Sí. ¿no? Sí, Que- ajá, que- cuidado y luego ya después empieza todo el desmadre, ¿no? Y todos los 30, bueno, no sé si me adelanto, pero todos los 30 años fue esto lo que nos dice la escuela, que fue bien malo y todo eso. O sea, Sí, te estás adelantando. Justo Ay, esa güey. vamos. De hecho, mira, ya que cité a Pedro J. Fernández, güey, este vato en México a 3 bandas, el capítulo está bien vergas.
menciona que son los 3 rostros de Porfirio Díaz. Entonces, interesante. el primer rostro, que es lo que acabamos de hablar ahorita de cómo llegó al poder y cómo lo veía la gente, ese sería el primer rostro. O sea, era un Géminis, ¿no? Al rato la gente. O sea, no eres espárrago, güey. Es el primer rostro, ¿cómo lo vemos? Joven, idealista, quería hacer algo por el país. Llega a un gobierno y encuentra un país deshecho. El güey está un poquito, sigue sus ideales de no reelegirse, entrega la presidencia un rato y después vuelve. Una vez que vuelve, empieza el segundo rostro, que es el que está idealizado por un chingo de gente de que... Es donde dicen de que es el mejor presidente del mundo porque un tren. ¿Maya? Por un tren Maya. Güey, Perdón. nos van a cancelar, güey. Entonces, el segundo rostro, que es ya cuando empieza su presidencia, o empieza el porfiriato como tal. ¿Cuánto tomó el rostro, perdón? ¿Cuántos años tomó el primer? Pues su primer, digamos, su primer mandatario, que son los primeros 4 años, después de tumbar a Lerdo de Tejada, sale de la presidencia, está no lo tengo por aquí. No. Que era otro, puso a alguien más en la presidencia. Bueno, o sea, fue el candidato, pero pues él lo escogió. Déjame, voy a... Manuel del Refugio González Flores. Fue el que puso. Tío, mi tío. González. Lencho. Lencho, sí, el tío Lencho. Entonces, yo también tengo un tío Lencho, güey. ¿Qué no? Yo no. Y no es el del chiste ese. Entonces, pues bueno, ahora empieza el segundo rostro, güey. Que es ya el que todos conocemos, el que se nos dice que sí es cierto. O sea, sí trajo la industria al país. Sí, o sea, llegó el automóvil, llegó el cine, que ya lo habíamos dicho en otro programa, pero lo repito porque aquí ya, Porfirio Díaz. El cine llegó a México porque los hermanos Lumière le ofrecieron el invento a Díaz porque no se los quería dar a Estados Unidos, no lo quería llevar a Estados Unidos porque Edison ya estaba trabajando en su propia versión del experimento. Es que no quiero decir si el cinematógrafo, quién lo hizo, si los Lumière o Edison, güey. No estoy seguro. Según Adelante, yo, pero sigan. Era una de los esas. Lumière fueron los que hicieron como la primera cámara y todo ese pedo. Ajá. Entonces se podría decir que fueron los primeros cinematógrafos. Sí, pero es que ahí empieza también. O sea, Edison ya estaba trabajando en un prototipo muy parecido, güey. Obviamente el de los Lumière fue el que se lo chingó, güey. Pero, Pero bueno, Edison o sea, no era un pinche ratero de ideas. Se chingó al Tesla y quién sabe cuánto. Y pues gringo. corporaciones gringas. Ay, gringo. Saludos a las corporaciones gringas. Entonces, mundo. bueno, sí hubo un avance en México a través de lo que hizo Porfirio Díaz, que era lo que quería hacer Benito Juárez prácticamente. O sea, industrializar al país. Si se cumplía nuestra constitución del 57, iba a suceder de todas maneras, güey. No era así como que... Porque la gente que defiende a Porfirio Díaz dice, no, si no hubiera sido por ese güey, no hubiera llegado el tren. A lo que yo respondo, sí, pues porque era una época de industrialización y el mundo se estaba industrializando. Y me contestan, pero no todo el mundo, no en todas partes. Hay lugares donde incluso ahorita apenas se están industrializando. Entonces, si no hubiera sido por Porfirio Díaz, nunca hubieran llegado. A lo cual yo digo, pues güey, ya teníamos una constitución, ya nos estamos forjando. O sea... Iba a llegar a México todo ese Lo pedo, que güey. yo creo que sí no hubiera sucedido sin Porfirio Díaz era que... No hubiera habido esclavitud. Bueno, sí. No hubiera habido esclavitud, tampoco probablemente habría habido 30 años como sin guerras internas. No voy a decir paz, porque si hay esclavitud, yo no sé si podemos considerar eso paz. Pero probablemente las guerras internas habrían continuado. No, ¿y sabes por qué? A huevo yo creo que sí hubiera llegado con Porfirio o sin Porfirio. Ajá. Tenemos Sí, de vecinos sí. a Estados Unidos, güey. A huevo, o sea, esos lo güeyes necesitaban de todas maneras. Exacto, güey. Necesitaban a un vecino industrializado Eso para, no es malo. para poder sacar todos los recursos, güey. O sea, el ferrocarril en algún punto lo que se usaba era para sacar de las minas todo lo que sacaban y llevárselo a otro lado, güey. Ajá. Para transportarlo. Obviamente Estados Unidos no iba a permitir que todos esos recursos no tuvieran cómo explotarlos. ¿Tiene sentido? Sí. Ni Estados Unidos iban a ir por ellos en caballos. Vengo Exacto, güey. No, tráemelos y te los compro aquí. Exacto. Entonces, sí, ese argumento de que no hubiéramos llegado es, bueno, yo creo en lo personal que no es totalmente No, estúpido. güey, sí lo es, güey. Hay un video bien fregón. El canal se llama Mígala.
en YouTube. Mígala, no, el, me el, suena. el video Mígala se la llama... alegría. Ah, no. El video se llama Van a recordar a Peña Nieto como recuerdan a Porfirio Díaz. Está bien a la interesante, verga. güey. Está bien interesante las comparaciones que hace, todo el estudio antropológico, güey, del mexicano y lo que significó Porfirio Díaz y lo que significó Peña Nieto y cómo son similares. Sneaky. Hay una serpiente en mi erario público. Pero véanlo, el canal se llama Mígala. Si ponen Mígala, Peña Nieto lo recordarán como Porfirio Díaz. Güey, ese video ensayo está bien vergas, güey. La verdad está muy chingón. Y le agrega lo que estamos diciendo. Por lo que dices de que, pues bueno, sí, pero las vías del tren iban de las minas a Estados Unidos. O de la mina al puerto para llevárselo a Europa. Exacto. Entonces, obviamente, la industrialización de México fue también por apoyo de extranjeros, güey. Sí. O sea, a los extranjeros les convenía que en México hubiera industrialización. No porque Porfirio Díaz fea una verga. Fuera un santo. Nada más porque, Exacto. o sea, ese güey nada más lo hizo más rápido y más fácil porque vendió a todo el país para que sí vinieran a hacer eso. Por eso sucedió tan... Es porque en también chinga. México es parte del mundo, o sea, y el mundo Ajá. iba para allá, o sea, necesitaba también entrarle. Es que tiene que suceder, o sea, Ujú. tiene que suceder el que empieces a usar tus recursos naturales, ¿no? Si no tienes sistemas educativos, güey, que te entrenen ingenieros, que saben desarrollar industrias de extracción de desarrollos naturales, pues entonces tienes que preguntarle a los que sí saben, güey. Y si en México no hay, entonces va a ser un extranjero, güey. O sea, como Exacto. como lo del litio. Ah. O sea, no me quiero meter en ese No te tema, está güey. creando, pero pues algo Pero rapidito, hay- así como lo del litio. O sea, México, tenemos litio, pero no tenemos esta infraestructura que nos ayuda a sacarlo. Bueno, a sacarlo y a producirlo y a venderlo. Ajá. Pero pues necesitamos de alguien que sepa, ¿verdad? Pero pues es otra harina de otro costal. Sí, Ese sería otro episodio. Otro será historia. Específicamente lo del litio, eso es otro episodio, pero pues bueno, de algún lado tienes que aprender, güey. Entonces Y es un una- ejemplo de que el mundo va hacia el litio, o sea, pues los carros eléctricos, los celulares, o sea, como si México, no lo vamos a sacar, no lo vamos a caer aquí. Bueno, pues De porque nada estás sirve. quedando fuera pues, del Ujú. desarrollo del mundo. Bueno, vamos a dejar eso para el otro tema. No, pero, Ah, pero a lo que yo iba era con mi comentario es de que, igual Porfirio Díaz, o sea, pues el mundo iba hacia un lado, o sea. Sí, no, y justo Porfirio Díaz estaba con esa ideología, o sea, como les decía al principio, o sea, Sí. el güey traía una idea liberal, capitalista, igual que Benito Juárez, o sea, el vato, ese era su plan, o sea, sí quería industrializar a México y por eso aceleró el proceso, ¿no? Porque también supongo que traía unos comentarios de gente de otros países, de Estados Unidos. Oye, quiero comprarte el oro que estás sacando. ¿Cómo le hacemos para que me lo es que vendan? si le quieres jugar al verguitas en el poder de México, inevitablemente van a llegar los gringos a... Ujú. Oye, a ver. Y en ese tiempo llegaron Mis intereses. de varios lados, o sea, Ah. de Inglaterra, güey, así como, a ver, ese petrolillo, ¿cómo está? A ver, continúa con Entonces, lo que traes, nada más quería decir que el lema de Porfirio Díaz, según Juan Miguel Sonsonegui, Ujú. era orden y progreso. como Brasil, güey. Ese es el lema de Brasil Oh, del día sí, de la hoy. bandera. El bien Ay, social sí. no era una cosa primordial en el gobierno de Porfirio Díaz, pero sí era el qué? orden y progreso. Güey. ¿El qué? Bien, El bien social. como Estados Unidos ahorita, ¿no? Que vengo a traerles democracia. Así- Güey, acaban de empezar un ministerio de la verdad. No mames. Lo ¿dónde? acaban de empezar los gringos, ¿AMLO? güey. No, los gringos, perdón, los gringos. Pues es que compró Twitter Elon Musk, Sí, ¿no? porque Elon Musk compró Twitter para dejar de cancelar a gente de una ideología política específica. Lo compró en nombre de la libertad de expresión y el gobierno gringo dijo, no, nosotros vamos a hacer un ministerio de la verdad. ¿Con quiénes quieren las mentiras gringos? Sí, güey, No mames, eso es güey. exactamente lo que es, güey. Exacto. Pero Pero continúa, eso continúa, es Antonio, es otro tema. otro de nuestra sección amada. Será historia, pero... En otro, ahí chequenlo también, hay 3 episodios muy buenos. Díganos si hacemos un episodio de Elon Musk y Twitter. Pero Ah, entonces, sí. de que o sea, Porfirio Díaz quería mantener la paz a costa de todo. O sea, no le importaba a través de qué iba a mantener la paz. ¿Por qué? Porque la paz era igual al orden. El orden iba a generar progreso económico y por ende, el progreso económico iba a traer progreso social, enriquecimiento y educación. La paz sea contigo. Con la pistola, la paz sea contigo, cabrón. no La te dispares. paz, saca la paz. Paz. ¿Cuánta Prácticamente paz das? eso es lo que identifica a todo el porfiriato, güey. O sea, había una paz, no había guerras, ya no había movimientos guerrilleros ni nada, pero
¿A cambio de qué? No, es para que no nos salga el Ok, el sí, doctor, sí. ¿verdad? Uf. Ah, ok, Ay, bueno. ay, ahí sí perdón. lo tenemos que- Sí, o sea, es verdad que estamos en paz. Así, ay, güey, la gente, pues sí, Justo ¿verdad que con la estás a pistola en la gusto? cabeza. Ajá. ¿Verdad que no me la vas a hacer de pedo? No, y deja tú, No, no. ¿cómo le iban a hacer de pedo? Que es justamente en realidad lo que vamos a entrar. Si estaban trabajando de sol a sol, güey. O sea, estaban Sí, esclavizados, güey, güey. O sea, no preguntaban. tenía tiempo, el pueblo no tenía tiempo de pensar en una revolución porque los estaban esclavizando, o sea, prácticamente. Y toda la gente que dice de que no, es que trajo el adelanto y todo, todos los beneficios que trajo el porfiriato se quedó en el 15% de la población en México. Solamente el 15%. El 15, se me hace mucho. Bueno, no, yo no me sé la estadística ni los números Yo oficiales. esto lo estoy sacando de México a tres bandas y esto lo dijo Juan Miguel Zunzunegui. Damn, ok. El 15% de la población en México fueron los que disfrutaron eso, Los el beneficios. tren, ir al cine, y Sí, todo lo ir al bonito. Pues son los mismos que dicen ahorita el pobre es... ¿Qué? El pobre es... Son pobres porque quieren. ¿no? Ajá, Hijos de exacto. la verga. Ponle un ñe. No tengo como sonido de mentada de madre, pero bueno. Sí, güey, justo ese pedo, güey. Güey, es que no mames, güey. Yo también una vez me dijeron de que, oye, Porfirio Díaz fue en el porfiriato, se empezó la Universidad Autónoma. Y yo que, También. no chingues, güey. O sea, ¿tú crees que, Bueno. que costaba lo que cuesta el día de hoy para entrar? Que No, siempre cuesta bien poquillo, ¿no? la UNAM se hizo ya al final de Porfirio Díaz, ya cuando Porfirio Díaz ya sabía que bueno, ya se la solía de que ya iba para afuera, güey. Y de todas maneras fue iniciativa de otras personas, ¿no? No fue como que Porfirio Díaz entró al poder y dijo, necesitamos una institución de estudios superiores, una casa de estudios. Pues no, Como güey. que fueron no. sus allegados, ¿no? Que sacaron. Sí, Decían, algún no, güey no, así como que tengo que hacer algo, si no... me corren o me Ajá. matan. Entonces, pues sí, Porfirio Díaz sí hizo cosas buenas. Y luego, aparte, también coincide de que en el mundo empieza este periodo de lo que muchos conocen como la Belle Époque. La la bella época. En francés. En en francés es la Belle Époque. La Ay. Belle Époque. Que justamente como en las artes, filosofía, esto empezó a crecer y se empezó a ver como un lado positivo del mundo. Sí, un renacimiento. Había una esperanza, era una esperanza porque ya no había tantas guerras, no había tanta violencia en el mundo, entonces ya como que todos giraron como a un progreso más, ¿no? Sí, Pero se le da como prioridad a la ciencia. exacto. Ajá. Y sí hubo un crecimiento, pero lo que nadie dice es de que el lado oscuro de la Belle Époque es de que había gente muriéndose con los polvos negros en las minas, había gente muriendo en la pobreza. ¿Sí me explico? O sea, Sí. todo lo que admiramos de la Belle Époque tiene un lado súper oscuro, que lo mismo sucedió aquí en México. También me gustaría como mencionar este pedo de que muchas veces cuando estudiamos o conocemos la historia de México pensamos que es México y nada más, o sea, siempre hay que ver... Aislado, ¿no? Ajá, no, somos centralistas hasta en ese pedo, así como que pensar que, Sí. no, así como mirándonos el ombligo nada más, sí, nosotros, o sea, México, mucha de la historia de México es a raíz de lo que estaba sucediendo en el mundo. Siempre, Entonces, siempre, güey. Nada más como hay que checar siempre ese pedo. Es que el país está grande. O sea, está grande y lleno de recursos, güey, de todo tipo, güey. Pregúntenle a los españoles. Sí. Bueno, entonces, la verdad, si eres una de las potencias mundiales, es imposible navegar la globalización, y más en esta época, sin tomar en cuenta a México de alguna manera, güey. Porque nada más es un territorio grande, güey. Es un chingo de gente y eso no es normal, güey. O sea, a lo mejor a nosotros no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a vivir en un país que lleva muchos años, pues que se siente igual, ¿no? Que parece que no progresamos. Pero aún así, güey, somos la economía como 13 o 15 del mundo, algo así. 13. 13. Güey, güey, estamos, Entre güey, está 200 cabrón el 200 país. países, o sea, Ajá, güey. o sea, mal aprovechados los recursos que tenemos y estamos en el lugar 13, güey. Bien aprovechados estaremos mucho más Pues incluso adelante, de todo güey. lo que le sacan los políticos, en aquel entonces incluso los toda la españoles, robadera y todo eso, incluso güey. los españoles que sacaron mucho... Incluso después de eso, güey, después, sí. o sea, ¿dónde estaríamos, no? Estaríamos en otro lado como potencia. Exacto. Pero entonces, pues, por eso mismo Porfirio Díaz, güey, está viendo, güey, de que, ok, me tengo que apaciguar con todos los otros poderes. Y el vato reconoció, pues, esta famosa frase de México tan lejos de Dios, pero tan cerca de los Estados Unidos. Ay. Pues Porfirio Díaz entendía que de alguna manera, para poder que México estuviera bien, tenía que estar apaciguado
con los Estados Unidos, Y güey. lo vino el papá a decir, México siempre fiel. Esa es nuestra frase. Ándele, chavos. Tenga para que se entretenga. Ok, ok, gracias, papá. Gracias, pibe. No, ese fue... Che, boludo. Ah, ese fue Juan Pablo. Juan Pablo. Segundo. Carnal, güey. No, Mira. carnal. No. Ese es tercero. Ese es tercero. Oye, entonces, pues ya. Justamente ahora Ya. sí entramos al segundo rostro Ok, de Benito sí. Juárez. Sí. Ah, que la No, verga. otra vez, De Porfirio Porfirio Díaz. Díaz. Es que traigo al Benito atravesado. Ah, no, no. No, Caray, Es que es tu tío, ¿no? Juárez. Eso es un familiar ahí ¿Te vas lejano. a casar con él o algo? ¿No? Ah, no. Entonces, ahí empieza el segundo rostro, que es, sí, trajo modernización, sí, se pavimentaron calles, sí, las ciudades tuvieron crecimiento de electricidad, teléfono, carros. Sí hubo todo eso en México, pero, Luis Mario, Pero- cuéntanos qué había atrás de todo ese pedo, güey. Esclavos. Esa es la que... Vamos a ver, Adiós. vámonos poco a poco tratando de entender qué rollo. Pero... Esa palabra nunca se menciona en México. O sea, todos ¿Lo de esclavos? No. Escuchamos de Inglaterra, sobre De los todo Estados gringos. Unidos, de Abraham Lincoln fue el que decías... Porque su revolución de ellos, o sea, fue para terminar con la esclavitud, ¿no? Ujú. O para continuar con ella. Y aquí en México esa palabra ni siquiera se Exacto, güey. toma. Porque desde un principio, desde que en 1800, no me acuerdo cuándo fue, pero los primeros independentistas de que Morelos, Hidalgo, es el único nombre que tengo aquí ahorita en ¿De qué? corto. ¿De la De la independencia? independencia de México. Estos Que güeyes... Iturbide. No, pero Iturbide no estaba con ellos, güey. Pero bueno. Ah, estos- Ese es otro mito, acuérdate, güey. O sea, realmente no jangueaban juntos, güey. Estaba solo. Pero los que se juntaban en esta casa de la señora... verga, güey, La estaba corregidora. pinche La corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, que se juntaban en la casa de doña ya. Josefa Ortiz de Domínguez. Claro que ella sí me voy a acordar. Señora No, pero chingona. Morelos no conoció tampoco Hidalgo. No, Morelos no. O sea, más bien Hidalgo, Josefa Ortiz. O sea, todo ese grupo inicial. Esa bandita. Desde los movimientos iniciales de la independencia, siempre la intención fue que cero esclavitud. O sea, aquí ya no hay esclavitud. Y si un esclavo entra a México nada más por entrar, por pisar nuestra Libre. tierra, eres libre. Entonces, por eso en México no se menciona tanto esa palabra. Y estaba en la Constitución, güey, para esta época del Porfiriato. Y por eso le daban rodeos en la manera en que mencionaban lo que era, güey. Porque no, la esclavitud es ilegal. Esto no es esclavitud. Esto es otra cosa. Casi como si no le trabaja de sol a sol, como si no le pagara, pero no es esclavo. Pero no Exacto. es... Vive ajá, aquí en mi hacienda, pero... Yo lo compré. Yo le digo cuándo trabaja. Yo le digo cuándo come, cuándo duerme y cuándo se va a morir. Yo lo decido, güey. compra mi propia tienda. Pero no es tienda, esclavo. Pero no es mi esclavo. No es mi esclavo, güey. Entonces, vean, güey. Para entender este rollo de que Porfirio Díaz estaba tratando de entrar al lado bueno de todos estos poderes internacionales, tenemos que entender este pedo, güey, ¿no? El vato al que él derrocó, el Lerdo de Tejada, él estuvo en contra de la construcción de ferrocarriles hacia Estados Unidos, acuñando su famoso lema de entre la debilidad y la fuerza, el desierto. Lo voy a decir otra vez. A ver, a ver. Lerdo de Tejada tenía su lema de que no debíamos hacer ferrocarriles hacia Estados Unidos porque entre la debilidad y la fuerza, el desierto. O sea, donde vivimos nosotros, güey. Huevo. La debilidad México, la fuerza Estados Unidos, el desierto es esta zona, güey. También donde había muchísimas minas, güey. Lo que ese güey decía era que... Bueno, lo que quería era que la utopía de soberanía nacional había aparecido de nuevo con el triunfo sobre los franceses. Pero Lerdo de Tejada entendía eso como algo demasiado frágil, güey. O sea, esta utopía de soberanía nacional mexicana Ujú. era frágil. Decía, México era demasiado débil para soportar una ráfaga de inversionistas, colonizadores, cazadores de fortunas, especuladores y dólares estadounidenses. Pues es que hasta cierto punto sí es como, güey, México, el país como tal, está tiernito. Güey. Apenas se acaba de apaciguar todo y luego van a llegar como... Una ráfaga de inversionistas. O sea, sí es peligroso, güey, porque entonces... Pues no lo saben, nunca lo han hecho, entonces van a vender todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Vender exacto, todo y güey. órale, venga, tráiganme. Y cuando menos lo piensas, pues ya. Medio México ya está vendido a los extranjeros, ya... Sí. Sí, güey. tenía razón el Tejada. Pero Porfirio Díaz estaba en un punto diferente, güey. Porfirio Díaz lo veía de una manera distinta, güey. Porque después de la derrota de los franceses, güey, el Partido Conservador Mexicano y el Partido Conservador Mexicano, los liberales triunfantes, o sea,
Benito Juárez y todos los güeyes que lo seguían, que eran liberales, no dejaban de pelear entre sí, güey. El consenso era que los mexicanos aún carecían de cualidades necesarias para alcanzar los elevados ideales de la democracia liberal. Por esta razón, Díaz consideraba que el poder de Estados Unidos era la realidad contra la que México tenía que luchar. Claro. Más que insistir sí. en una utopía republicana inalcanzable. Decía, el verdadero patriotismo necesitaba de la manipulación pragmática de las relaciones internacionales, güey. O sea, tenemos que ser truchas, básicamente. Tenemos que ser truchas y abrir a México a la inversión estadounidense, pero usando la paz y el progreso para transformar a la ciudadanía. Lo que decías tú ahorita. Compensando las concesiones a Estados Unidos con las concesiones a los europeos. Sí. Entonces también tenemos que entender que Porfirio Díaz estaba tratando de balancear las influencias en México que tenían los europeos, balancear eso con entregándole ciertas a los estadounidenses. Que, bueno, no me voy a adelantar poquito, pero Ajá, a ver. Leopoldo Mendívil, también otro historiador, en su libro Secreto 1910, güey, menciona que la Revolución Mexicana nace a partir de que Porfirio Díaz empieza a hacer tratos y negocios con los ingleses por el petróleo, güey. Les empieza a dar como ciertas preferencias y Estados Unidos dice, hey, qué pedo, ese es mi petróleo, y es cuando por ahí Estados Unidos financia también parte de la revolución, con Madero. Un tal Maderín. Un tal Maderín. Espiritín. Sí, güey. Pero Espiritista. fíjate, güey, eso te termina de mostrar cómo Porfirio Díaz lo veía de una manera pues correcta también, güey, porque si era cierto, güey, de que si no estás balanceando acá a los poderes extranjeros, güey, pues van a venir los poderes extranjeros a chingarte, güey. Y, a financiar a tus enemigos, güey. Y justamente como lo hemos dicho en otros programas, güey, y no me voy a cansar de decirlo, o sea, que sea un buen político no lo hace buena persona, güey. Sí, o sea, en este punto, Porfirio Díaz, o sea, en su segundo rostro, en lo que estamos viendo, fue un buen político. O sea, el vato sí levantó a México, güey, pero volviendo a cambio. No, cancela. Joder. No, me cae bien Jenny Rivera. Bueno, pero es por Jenny Rivera, derechos de autor. Sí, claro. Jenny. A ver, te la googleo. Es que venía escuchando la canción en el camino aquí, güey, en Spotify. La tengo de alarma, güey. Ahí te encargo. Entonces, que sea buen político no significa que sea una buena persona. Entonces, también Exacto, las personas que defienden el punto de que Porfirio Díaz fue un buen presidente, hasta ahí déjenlo. Hasta ahí. Fue un buen presidente. Pero no se metan con que si fue el mejor o que si era lo que necesita México. O sea, fue un buen político. Eficiente, efectivo. Porfirio Díaz fue un político eficaz que logró sus objetivos. Probablemente sí. Si era buena persona, no lo sé. No lo creo. Pues, güey, matando a un chingo de gente está cabrón decir que es una buena persona, güey. Sí, güey. Entonces, hasta ahí, dejémoslo hasta ahí. Sigue, Luis Manuel. Vos también, Adolfo, tu tío, cumplió con objetivos, ¿verdad? Ajá. Pero pues... Sí, güey, es que justo es eso, güey. O sea, ser buen político, como dijimos también en un episodio, es ser culero, güey. Sí, o sea, es que necesitas, o sea, pues saber ser un pinche monstruo, ¿no? Hasta cierto punto, güey. Pero bueno. ¿Cómo puedes balancear ser buena persona y ser un político? O sea, no... A uno de los dos perfiles le vas a quedar mal. Exacto. Mejor ser culero y un político. Mejor alimenta a tu familia. No. Mejor ponte nuevo, ¿no? No. Cancelado ahí, no. Perdón, chavos, perdón. Ya, salud. Ya, no pasa nada. Un no saludo, pasa sí, nada. un saludo a toda la bandita de Monterrey que nos escucha. A todos los nuevos. A todos los León. Toda la bandita que nos escucha en Monterrey, Nuevo León. Un saludote, banda. Un abrazo, homies. Pero Del bueno, norte. el punto es de que estábamos con este rollo de cómo Porfirio Díaz empieza a apaciguarse con los gringos, ¿no? Entonces, lo que ese güey hace, manda a Matías Romero a Nueva York. Entonces, Romero empieza a tener banquetes, güey, cosas así, para invitar a los representantes de grandes corporaciones para empezar a conseguir financiamiento y mandarlo para México, ¿no? Entonces Romero y los grandes inversionistas del periodo trabajaron juntos para contar la historia de México bajo una nueva luz. ¡Qué sorpresa! Así, por ejemplo, en el banquete de inversionistas de la ciudad de Nueva York, que se tituló Una Noche Mexicana, Ándale. un tal Walter Logan pronunció un largo discurso contando la historia mexicana con una nueva y favorable luz, que era lo siguiente.
¿En verdad Díaz será nuestro Washington? O sea, Washington fue el de los padres fundadores de Estados Unidos, el primer presidente de los gringos, güey, y lo tienen aquí en un pinche nivelzote, ¿no? Fíjate. Le hicieron una cabeza en un monte de él, o sea. Sí, exacto, tallaron una montaña hasta que saliera su cara. Entonces dice, ¿en verdad Díaz era nuestro Washington? Inmensamente grande en tiempos de guerra, pero incluso más grande en la paz. ¿Será igual que Washington, tan capaz para construir como lo fue para destruir? El destino de México pendía de la solución a esta pregunta. Más que cualquier ser humano se puede decir que este hombre es el creador de una nación. Eso es lo que estaban empezando a pintar en el gringo. Claro. Con el rollo de Porfirio Díaz, güey. Sí, pues se estaba convirtiendo en el aliado del sur. O sea, pues de México, ¿no? Es como, ya tenemos a este compita que nos va a dar un chingo de dinero, entonces hay que la gente lo vea con buenos ojos. Sí, oye, que por cierto, ¿cómo se llama este vato que hizo eso? ¿Que se apellida Romero? Matías Romero. Matías Romero. Pues fíjate, Luis Mario. Fíjate que es lo que le decía. Que era suegro de Porfirio Díaz, güey. ¿Era su suegro? Era su suegro porque una vez que se muere Delfina que se casa con Carmen Romero Rubio. Cuando ella tenía 17 años. ¿Esa era su sobrina o esta era otra? otra? No, Delfina era la sobrina. Sobrina. Okay. Delfina muere y luego se casa después con Carmen Romero Rubio, güey. Cuando tenía 17 años ella y él como 53. Romero. Ajá. Chismecillo, güey. ¡Pum! Güey, pinches señores de antes. Así que, sí, te vendo a mi hija, pero mándame a Nueva York. Güey, no dudes que fue esa mierda, güey. Probablemente, güey. Sí, yo le dejo ahí a mi hija, usted se casa con ella, pero a ver, yo quiero negocios, yo quiero trabajo. No, pero Matías Romero ya, o sea, siempre había estado en la política y siempre había estado inmiscuido políticamente. Te digo, era... Entonces no dudes que quiso tener hijos para venderlos. No sé qué puesto tuvo con Lerdo de Tejada, güey. Matías Romero. O sea, ese vato ya traía carrera política, güey. Pues es que eso es una de las cosas que hacen los políticos, gente piratona, güey, de que se supone que están en contra de otros güeyes, pero a lo largo de la historia los ves trabajando todos juntos, así. Morena, ¿qué? Oye, ¿Qué? Oye, no, espérate. ¿Barlet? ¿Qué? Óyeme. Pero, bueno, vámonos a esta parte de los esclavos, que a lo mejor ¿Cuánto tiempo llevamos ahorita, Chalo? Ahí te va, mira. Nada más. 48 minutos. ¡A la madre! Yuri, ¿qué te parece si dejamos el episodio aquí por ahorita y nos metemos de lleno con la esclavitud en el siguiente? En el siguiente episodio, eso sí. Me parece perfecto. Bandita, homies, que están hasta aquí, que llegaron hasta aquí con nosotros. Muchas gracias. La neta, no saben la felicidad, la energía que nos llega cada vez que se suscriben, que nos dejan un comentario, que nos mandan sus buenas vibras, que nos recomiendan temas. La neta, estamos haciendo todo esto porque nos gusta un chingo, lo disfrutamos. Yo pensé que por la cerveza. También, claro. O sea, eso no poniendo la cerveza a un lado. Poniendo la cerveza a un lado. Lejos. La neta, les agradecemos mucho a todas las personas que se han estado suscribiendo. Y recuerden, pues, seguirnos en todas las redes sociales como Maciosare Podcast, en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Sí, señor. Pues yo una vez quiero mandar un saludo, un fuerte abrazo a todo el mundo. Bienvenidos. Comenten, díganos qué pedo. Si tienen ideas, algún episodio, algo que les gustaría escuchar, díganos. Que por cierto, mira, vamos a lanzar este pedo aquí desde una vez. ¿De una vez? Vamos a hacer porque en TikTok nos está yendo muy bien. Estamos teniendo bastantes números, entonces vamos a hacer un live. Gracias a ustedes. En TikTok, contando las anécdotas que ustedes les hayan contado sus abuelos sobre la revolución o cosas históricas que hayan vivido. Así que mándenoslas ahí, nos las pueden mandar a nuestro Instagram, ahí a las redes, ahí por mensaje, mándenlas. Vamos a hacer una selección y las vamos a leer en vivo. Todavía no sabemos la fecha. No sabemos qué día lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. Entonces, si a ti te contó tu abuelito algo, que Pancho Villa llegó y saqueó el pueblo donde estaba, no sé. Que probablemente sí lo hizo. Que probablemente... Aquí tiró un balazo, mira, dice el hoyo que está ahí. Cualquier cosa histórica que les hayan platicado nos la pueden mandar y nosotros la vamos a platicar. Obviamente, vamos a tratar de meter jiribilla. No nos vamos a burlar. No nos vamos a burlar, pero, o sea, pues vamos a cotorrear. Vamos a cotorrear con las anécdotas. No nos vamos a burlar. No es, o sea, un saludo a la cotorriza. Pues bueno, eso sería todo por el primer episodio de Maciosare. No, el primer episodio de Porfirio Díaz.
de Porfirio Juárez. Otra vez, ¿no? No, fuck. Pues, homies, detrás del audio estuvo el Chalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En la cámara, no sé si escucharon al Joe, pero dijo yo. Sí, dijo que él. Él. Pues bueno, yo soy Luis Mario González. Me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Yo soy Jorge Juárez y nos vemos la próxima semana, homies. Chido.